Vive Compliance Magazine, temas de compliance que abordamos aquí semana a semana, miércoles a miércoles. Vamos a hablar un poco de esta propuesta que está en la Asamblea, un proyecto de ley que busca proteger a las personas que denuncian la corrupción. Y por supuesto que esto tiene grandes implicaciones y que es lo que vamos a estar conversando y nos va a estar explicando la licenciada Tunjano. Antes que nada, pues bienvenida, gracias por acompañarnos un miércoles más. Muchas gracias, Magdiel, por la invitación. Buenas tardes para todos. Proyecto de ley 131, fortalecer la lucha contra la corrupción. Sin duda, cuando hablamos de compliance, podríamos decir que su sinónimo en rangos amplios, ¿no? Es luchar contra la corrupción, o sea, cosas que vayan en contra de todo lo que sea bueno. Ajá, así es, esa definición me gustó. Sí, efectivamente, hoy tenemos una noticia muy positiva, dado que el miércoles pasado habíamos hablado que el gobierno de los Estados Unidos había suspendido la ley de prácticas corruptas en el extranjero y también había suspendido la obligatoriedad de diligenciar el registro único de beneficiarios finales en los Estados Unidos, que es un gran retroceso en el compliance desde el punto de vista de la transparencia y de la ética empresarial a nivel mundial. Pues hoy tenemos una muy buena noticia para toda la sociedad en Panamá, como muy bien lo señalas. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional discutió hoy precisamente en primer debate el proyecto de ley 131 que lo que busca es establecer un marco legal de protección para los denunciantes y los testigos de casos de corrupción, además de faltas administrativas. Es realmente un hito, es súper importante que ya se empiece a hablar de estos temas, que digamos que a nivel regional no son muchos los países los que ya tienen este tipo de marcos normativos y que Panamá ya esté a la vanguardia de este tipo de temas, pues es súper importante. Lo que busca este proyecto de ley es eh, generar o proteger o establecer mecanismos para las eh, personas naturales de la sociedad Uh-huh. como tal y también funcionarios públicos que en un momento determinado tengan conocimiento de un acto de corrupción o sean testigos también en temas de corrupción y puedan denunciarlo. Así a muy grandes rasgos, lo que establece este proyecto de ley es, por una parte, y súper importante, la protección de la identidad, ¿cierto? Porque Claro. la mayoría de la gente pues no denuncia y no quiere ser testigo porque no quiere involucrarse en ningún problema. Entonces, en primera medida, este proyecto de ley busca pues que haya una protección de identidad, que haya una protección física también, protección psicológica, porque todos estos casos pues envuelven también un gran desgaste psicológico, emocional, para quienes pues aporten pruebas, aporten datos a las investigaciones que se hayan realizado, por ejemplo, por uso indebido de fondos en los bienes públicos. Uh-huh. También un aspecto importantísimo que incorpora este proyecto de ley es el fuero laboral, si se llegare o si la denuncia fuera de forma expresa, de forma utilizando su identidad, pues que esta persona no pueda ser destituida o no pueda ser desmejorada sus condiciones laborales en un caso determinado, además de reservar la identidad del denunciante o del testigo, de su familia, su domicilio, su profesión, su residencia, es decir, una total protección. ¿Cómo harían estas denuncias? El proyecto de ley también prevé un canal de denuncia anónimo en donde pues cualquier persona pueda acceder a él y pueda entregar datos que a su juicio o que hayan sido testigo de algún hecho de corrupción y que ya pues las autoridades puedan investigar la denuncia que se haga, también asistencia psicológica y adicionalmente no solamente para esta persona, sino también esta protección que se haga
extensible hacia su familia, que probablemente pueda estar en riesgo por los datos o por Ujú. la denuncia que está haciendo esta persona. Este proyecto de ley ya recibió opiniones favorables de la Procuraduría General, de la Autoridad Nacional para la Transparencia y el Acceso de la Información, la ANTAI, y también fue ayudado a redactar por el capítulo de Transparencia Internacional, la Fundación para la Libertad y el Desarrollo, que es el capítulo de Transparencia Internacional en Panamá. Judy, sin duda, pues un proyecto importante y teniendo como referencia a lo que dijiste hace un momento, que es pionero quizás en la región, tengo que preguntarte sobre las experiencias que conoces en donde se tengan este tipo de proyectos, cómo ha ayudado a reducir los casos y denunciar los casos de corrupción, si efectivamente hay una mejora en este ámbito. Y la otra pregunta que creo que también va por la misma línea es cómo se ha implementado, porque sabemos que siempre hay cierta resistencia cuando se trata de estos temas que son, parecen simples, pero son muy técnicos. Y claro, todo lo que involucra ir en contra de el crimen organizado va a tener cierta resistencia. Claro, fíjate que, por ejemplo, en Europa y bueno, y en Estados Unidos, que son los que nos llevan la delantera en temas de compliance, los grandes casos de corrupción que se han dilucidado, han salido a la luz pública, han sido precisamente por denunciantes anónimos. Mm. Por ejemplo, solo por nombrar uno, el caso de la Volkswagen, fue por una denuncia anónima que se hizo y esto generó toda una investigación y bueno, supimos que la Volkswagen pues había modificado los sistemas de los autos para que las pruebas de emisiones ambientales no dieran cierta contaminación. Entonces, y esto fue un escándalo a nivel mundial. Y así como ese caso se han dado bastantes a nivel mundial y todo gracias a estos canales anónimos, y a la protección de los denunciantes. Entonces, realmente este es un tema que no es nuevo, lo digo de vanguardia a nivel regional, pero en el mundo este tipo de legislaciones han funcionado muy bien porque pues ayudan a luchar contra la corrupción, a dar datos y ya las autoridades pues tienen la responsabilidad de investigar, de verificar la información, de efectivamente llevar un juicio transparente, una investigación transparente, una investigación que tiene que estar fundamentada porque pues los opositores lo que señalan siempre en todos los países, no solamente en este, es que ese canal de denuncia, esa protección a denunciantes puede servir para denunciar falacias o denunciar Claro, o falsedades. O sea, como yo sé que si claro, alguien me denuncia a mí, que no tenía intenciones negativas o que sencillamente me quería hacer daño y yo no me puedo defender porque ni siquiera sé quién me está denunciando. Y en ese sentido, y ahora que lo traes, porque claro, creo que es una preocupación muy válida porque se puede utilizar como ataque político. uh-huh. ¿Cuáles son, digamos, las formas en las que la ley también se blinda para asegurarse de que no va a ser tampoco otra herramienta de la que se sirvan personas malintencionadas? Mira, las denuncias son anónimas, pero las autoridades son las que tienen que verificar que efectivamente la denuncia que se haga, los datos que se entreguen, la información que se acompaña a esta denuncia, pues tengan cierta objetividad y tengan el fundamento necesario para poder abrir una investigación. Esto es lo mismo que se podría hacer en este momento por ejemplo, con una información por cualquier medio, una llamada que se puede hacer a cualquier institución pública. Acá la responsabilidad, como en la mayoría de los países, es efectivamente de las autoridades judiciales de poder segmentar esa información, de poder tener los soportes necesarios para poder abrir una investigación, porque claramente una persona no puede ser sancionada, no puede ser condenada simplemente por una denuncia anónima. Ese es solamente el inicio
de una posible investigación. Lo que normalmente se hace es que esa información que se entrega entra a una fase preliminar en la que la autoridad correspondiente pues tiene que verificar si efectivamente tiene los elementos suficientes para poder iniciar aperturar una investigación, o si definitivamente se tiene que archivar. Entonces, denuncias seguramente van a haber muchas que no correspondan con hechos de corrupción, con actos de corrupción, y puedan utilizar la ley o tratar de utilizar la ley o la protección a los denunciantes para poder utilizarla como medio de controversia política o de oposición política, pero lo importante acá es fortalecer el sistema judicial, fortalecer el Ministerio Público, fortalecer los jueces de la República, ¿cierto? Para que sean ellos los que efectivamente puedan establecer cuáles son las denuncias válidas y cuáles no. Y esto es lo mismo, fíjate, haciendo como un comparativo con lo que sucede con los reportes de operaciones sospechosas que recibe la UAF y la UIAF y todos estos entes a nivel mundial que establecen las recomendaciones del GAFI por temas de blanqueo de capitales. Reportes de operaciones sospechosas reciben muchísimos, miles de reportes. Sin embargo, la responsabilidad de la UAF es analizar toda la información que recibe, establecer si efectivamente dentro de toda la información que les entregan tienen los elementos suficientes para poder enviar toda esta información al Ministerio Público para que se abra una investigación. Y en este caso ocurre exactamente lo mismo. No es que porque se haga una denuncia anónima o una denuncia en un canal de estos que se llegue a conformar, ya es un caso que se va a iniciar o una investigación que se va a iniciar, sino que es solamente elementos. Y esos elementos se tienen que confirmar y tienen que tener una fundamentación. Entonces, yo creo que este tipo de leyes ya están probadas en muchas partes. Y acá pues simplemente es hacer una adaptación como todas las legislaciones que se toman de otras partes, de otras, o a consecuencia o como consecuencia de hechos de corrupción. Y acá también es importante tener en cuenta que, o recordar cómo salió Panamá, o cuál es la evaluación de Panamá en el índice de percepción de la corrupción de este año, que se evalúa el 2024, y que Panamá bajó 2 puestos. En el 2024 ahora salió en el puesto 33, cuando el año 2023 estaba en el 35, teniendo en cuenta que en la escala los puestos llegando a cero o cercanos a cero son los más corruptos, y los que están llegando a 100 son los menos corruptos, ¿cierto? Los más transparentes. Y Panamá tuvo tan solo 33 puntos. Entonces, yo creo que sí hay que tomar las salvaguardias necesarias para que no se utilice como una arma política o como una arma de cualquier persona de venganza, digamos, pero es necesario para precisamente poder mejorar estos índices y en general para que se le dé el uso de los recursos públicos que tiene que darse, ¿no? Por supuesto que sí, y seguramente en la medida que avance este proyecto legislativo en la Asamblea y se debata en su segunda vuelta, podremos ver qué elementos son mantenidos o qué elementos también son modificados a esta ley. Sin duda, pues es una ley importante en los avances hacia la erradicación de la corrupción. Creo que lo menciono y lo decía desde temprano también. Creo que Panamá en los últimos años ha volteado bastante su mirada hacia la transparencia, hacia la mejor gestión gubernamental, con un especial énfasis en el rechazo rotundo a los actos de corrupción. Creo que eso es parte también de la madurez que está teniendo la democracia panameña, pero creo que hay que tomar medidas también cónsonas con la situación, y mayormente al estar dentro de la lupa internacional, exacerbada principalmente por lo que ocurrió hace unos años durante el gobierno del expresidente Varela con los Panama Papers. Creo que eso nos hizo bastante daño. Así es. Y también aprovechar el compromiso
de los diputados, de los nuevos diputados, porque esto pues claramente el hecho de que se presenten este tipo de proyectos de ley pues habla muy bien de los cambios que se han dado también en la Asamblea y del compromiso que tienen ellos respecto de la transparencia, respecto del buen uso de los recursos públicos. Y yo creo que acá la invitación es que nosotros todos como sociedad, los medios de comunicación y en general, pues toda los rubros, las industrias en general, pues apoyemos, sigamos y apoyemos este tipo de iniciativas legislativas, porque esto pues redunda en beneficios para todos. Claro que sí, Judy, muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más aquí en Relax. Temas importantes como este de compliance, creo que a veces pensamos que solamente es para las empresas y gobiernos. Creo que a todos nos atañe, nos interesa saber por dónde va el ritmo en estos aspectos de normativas, porque al final somos nosotros como consumidores o como ciudadanos quienes resentimos sus efectos. Así que será hasta la próxima semana. Nos recuerdas nada más como siempre dónde podemos conseguir más información al respecto de toda esta información valiosísima que compartes cada miércoles. Por supuesto, en vivecompliance.com y en Instagram @vivecompliancemagazine. Muchas gracias por la invitación y espero poder acompañarlos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias a la licenciada Judy Tunjano desde Vive Compliance Magazine. Nosotros avanzamos con más